Hola mis amadas hermanas, estamos aquí viendo desde este mes cómo el Espíritu Santo accionó en medio de todas las épocas, de todos los momentos a través de la palabra del Señor. Y en esta hora quiero compartir con ustedes la vida de un hombre impregnado de la presencia del Señor, que es el profeta Eliseo. Nos cuenta la palabra del Señor en Primera de Reyes, primero cómo fue el llamamiento de Eliseo. ¿Ya? Eh, Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Al ser llamado por el Señor, él tomó una decisión radical. Abandonó todo lo que él hacía y no dejó rastro de su vida. Dice la palabra del Señor que quemó ahí las yuntas, ¿cierto? Y sus bueyes, y los compartió con la gente. Este es el llamamiento, ¿ya? De aquí en adelante comienza para Eliseo una vida nueva, ¿ya? Pero una vida llena de la presencia del Señor. Porque si lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Después nos pasamos, ¿cierto? Ya a Segunda de Reyes, ¿ya? Eh, cuando Elías ya termina su ciclo y el Señor les avisa que Elías iba a partir, que se lo iba a llevar, ¿ya? Porque le fue anunciado a Eliseo y también a los profetas, si ustedes leen en el capítulo 2, y dice la palabra del Señor en el 2, 2:11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Mire, la persistencia de Eliseo. Elías le había dicho: si me ves, te voy a conceder lo que tú quieres, pero me tienes que ver. Y él lo siguió por todos lados hasta que lo vio cuando fue arrebatado por el Señor en un carro de fuego. Y dice que el manto cayó sobre él, y tomó el manto, y lo primero que hace es con el mismo manto decir: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el poder del Dios de Elías? Y abrió el Jordán y lo atravesó, ¿ya? Y si vemos la seguidilla de aquí de Segunda de Reyes, ¿cierto? Después eh, dice la palabra del Señor que habían unas aguas amargas y las saneó, ¿cierto? Y en esa tierra que era estéril fue saneado, ¿ya? Después dice una viuda, ¿cierto? Que no tenía con qué pagar las deudas. Él le dice: el Señor te va a dar, te va a proveer, y toma vasijas prestadas, y con el aceite, lo único que tenía la viuda, fue pagada su deuda, y pudo conservar sus hijos. Después cumplió los deseos del corazón de una mujer que deseaba tener un hijo, ¿cierto? Y él le profetiza: el año que viene abrazarás un hijo, ¿ya? Y después también a este mismo pequeño lo resucita después que él muere, ¿cierto? Le pide a Dios ahí con su poder, y lo levantan resucitado. Ya después están con los discípulos ahí y echan algo extraño en una olla, y había veneno, se envenenó la olla, y él también hace allí un milagro,
y después también una provisión sobrenatural, ¿cierto? También en el capítulo 3 hace brotar aguas en el desierto, hermana, para unos reyes que estaban ahí. Les dice, el Señor les enviará agua, y eso es una cosa extraordinaria y sobrenatural, ¿ya? Después el sirio Naamán recibe un milagro al profetizarle Eliseo, ¿cierto? Eso está en el capítulo 5, ¿cierto? Recuperado, un milagro sanado de la lepra, ¿cierto? Después alguien perdió un hacha y él hace flotar una cosa sobrenatural, el hacha, y recupera el hacha perdida, ¿cierto? Después ganan una batalla, ¿cierto? Porque el Dios le avisaba, los enemigos van a ir por este lado, y él lo sabía, ¿ya? Y les avisaba, ¿ya? Dios le avisaba la venida de los enemigos y lo podían derrotar. Eso está en el capítulo 6. Después, en el capítulo 6 del 24, la victoria sobre el sitio de Samaria, ya que también fue extraordinario, que muchos no lo creyeron tampoco, pero se aconteció lo que él profetizó. Después al final, cuando ya estaba enfermo, profetiza al rey, ¿cierto? Y le dice que golpee la tierra para que gane, y el rey golpea 3 veces. No creyó la palabra que le dijo, vas a vencer a los asirios en Afec. ¿Ya? No le creyó el rey, porque golpeó solamente 3 veces y no siguió golpeando para vencerlos en la totalidad. Y aquí llego yo al pasaje que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Este hombre lleno de la presencia del Señor, milagros portentosos fueron hechos a través del Espíritu Santo en su vida, ¿ya? Y dice en el capítulo de Segunda de Reyes 13, 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Había muerto Eliseo y había pasado un tiempo. Y dice la palabra del Señor que vinieron estos a atacar a Israel y justo iban en un funeral, ¿cierto? Y ellos arrancaron y tiraron al muerto justo en la tumba de Eliseo, y el muerto, al tocar los huesos de Eliseo, revivió. Una vida, hermana, llena de la presencia del Señor hasta los huesos. Estaba tan impregnado del Espíritu Santo del Señor. Y mire, hermana, en ese tiempo el Espíritu Santo no vivía en su corazón como nosotros. Venía esporádicamente, aparecían los momentos para producir los milagros. Pero este hombre, el Espíritu Santo, lo había llenado de tal manera que aún sus huesos, después de pasado un tiempo de muerto, aún sus huesos estaban impregnados de la presencia del Señor. Una vida llena de la presencia del Señor, llena del aceite de Dios, impregnado hasta los huesos del Señor. Una vida llena del Espíritu Santo. Amadas hermanas, el Espíritu Santo habita en nosotros. Ha hecho de nosotros su habitación, que esté impregnando de tal manera nuestro corazón, nuestro torrente sanguíneo, nuestros huesos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu que habita en nuestro ser, en nuestro corazón, vivificará nuestros huesos mortales. Debemos creerlo, hermana. El Espíritu Santo del Señor que habita en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales. Fíjese que Eliseo, comprometido con el Señor, dijo, ya, lo llamó el Señor a servirlo.
y terminó con su otra vida, una vida nueva, de servicio, hermana. A lo mejor antes él manejaba cosas, ahora era un servidor, pero le servía al Señor. Y después, incondicional, dice que seguía a Elías, andaba donde él andaba. ¿Ya? Anheló más, porque cuando Elías le pregunta qué es lo que quieres, él le dice una doble porción de tu espíritu. O sea, le está diciendo la herencia del primogénito. Dame la herencia del primogénito, porque tú eres mi padre. Amadas hermanas, nosotros tenemos la herencia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la herencia total de Jesucristo. No tenemos que pedir una doble porción, porque la tenemos toda. Él la ganó para nosotros. Que nuestras vidas sean vidas plenas, llenas de la presencia del Señor. Que la presencia del Señor nos impregne de tal manera, hermana, que si alguien nos toca pueda ser vivificado, que salga palabra de vida de nuestro ser, que tengamos la presencia del Señor hasta los huesos.